Es muy cierto, ¿no? Después de escuchar la problemática del sector salud, bueno, que yo ya lo vengo viviendo muchos años como médico y justamente Tapia también viene viviendo como colega, y para mí no me causa mucha sorpresa, ¿no?, lo que está pasando hoy. Más bien, yo pienso que yo vengo de provincia, más bien acá, yo cuando voy al hospital Loaiza, 2 de Mayo, María Auxiliadora, es una clínica para mí. Pero si ustedes van a los hospitales de la región, te digo la verdad que parece un centro de salud. El problema sucede que el problema de salud no solamente, como se dice, viene de ese 10, 15, 20, 30 años atrás. Los presupuestos de salud siguen siendo los mismos, las camas siguen siendo los mismos, los médicos siguen siendo los mismos, las contrataciones siguen siendo los mismos, los equipos siguen, continuamos con los mismos equipos, la misma sala, la misma frazada, los mismos colchones, todo es lo mismo. Entonces, el problema sucedió cuando el sector salud se regionalizó. Hay una incapacidad en la región del sector salud. Justamente hasta en Tumbes, yo estaba en Huancayo en la última semana, visitando los hospitales de Carrión, el Carmen también, y de salud, y he visto mucha necesidad. El presupuesto del sector salud, que yo justamente en el voto de confianza que se dio al gabinete, hablaba del 2.4%, pero en una oportunidad nos reunimos justamente con el presidente de la Comisión de Salud y ahora me está diciendo que no es 2.4%, estamos hablando del 24% que se ha aumentado el sector salud. El presupuesto del 2015 hablamos de 13.300.000 nuevos soles. Pero solamente se utilizó para el sector salud 2015 solamente 7 millones, 8 millones se perdieron. Entonces, por eso la invitación que se va a hacer a la ministra de Salud para que nos explique justamente dónde se desviaron esos 8 millones. Y si ponemos el presupuesto de 2015 para 2016, 2.4, los 8 millones que no se utilizaron, más 2.4%, estamos hablando casi de 8.900.000 millones de soles, que se le aumentó el sector salud, que no es suficiente. No es suficiente, con eso no estoy diciendo que es suficiente, que le ha aumentado casi 8 o 9 millones. Por eso es la explicación que justamente cuando tengamos que invitar a la ministra de Salud, que sí estoy de acuerdo en invitarla, porque el sector salud en esta semana se está declarando emergencia solamente a nivel Lima, capital. El hospital 2 de Mayo el día viernes tenía un paro. El hospital María Auxiliadora son casi 300 médicos. Hoy he tenido la visita del director del María Auxiliadora, son 300 médicos que están contratados por terceros. Y esos 300 médicos en esta semana se van a su casa. Y es una preocupación, cómo es la problemática justamente, cómo quedan esos pacientes sin médicos. El hospital se queda totalmente desabastecido con la problemática de médicos. Son 300 médicos contratados por casa, que acaban esta semana. Entonces, creo que, presidente, hay que invocar a la ministra de Salud que se acerque lo más pronto posible como una emergencia acá a la Comisión de Salud, a explicar qué plan tiene de emergencia antes de que suceda una crisis convulsiva, justamente una emergencia acá en el sector salud, porque esta semana tenemos varios hospitales que se van a parar, varios hospitales. Entonces, no es lo suficiente, de repente ahorita que hablamos mucho de infraestructura, lo que hablamos más son de recursos humanos, equipamientos. Los hospitales están muy bien, veo ahí que vienen al hospital 2 de Mayo de provincia, al Mauricio viene de provincia, pero ¿de dónde son esos pacientes? Son de Piura, son de Chiclayo, porque el problema no está acá, el problema está en las regiones. Equipando bien las regiones y equipando bien las periferias de los hospitales de cada región, porque el problema está en el gobierno regional, que son personas incapaces que no pueden gobernar bien el sector salud. Imagínense si hubieran gobernado el sector de educación, estuvieron sin iniciar. Hay una incapacidad. Lo que tenemos que hacer nosotros como preocupantes del sector salud, ver la forma, recuperar el ente rector, que el Ministerio de Salud comience a manejar el sector salud. Si los gobiernos regionales no pueden hacer, ellos solamente están en la idea de infraestructura. ¿De qué? Cuando tú haces una infraestructura viene el 10 o el 10%, la comisión, que las empresas, pero después, mira,
Tenemos el Hospital Carrión en Huancayo, lindo hospital, hermoso, A1, clínica, piso A1, no hay médicos. Es decir, cuando tú vas a hacer un hospital nuevo, debe venir con su presupuesto de recursos humanos. Lo que pasó justamente con el hospital, el hospital de niños en San Borja. ¿Cuántos años para ese hospital? Entonces acá, presidente, no se trata de infraestructura, se trata de recursos humanos, decisión política del gobierno regional. Y si no lo tomamos, entonces tenemos que tomar un ente rector, que la Ministerio de Salud comience a tomar la batuta del Hospital de Salud Nacional. Muchas gracias, presidente.